Vamos a ver una guía de práctica clínica bastante buena que es la prevención y detección temprana del cáncer de próstata en el primer nivel de atención. Bueno, en general esta guía es muy buena porque básicamente nos habla sobre recomendaciones y tamizaje de estos pacientes. Hay que recordar que una gran principal causa de cáncer en los varones pues es precisamente el cáncer de próstata. Hay otra guía de práctica clínica, la cual nos habla del diagnóstico y tratamiento de cáncer de próstata, pero esa guía de práctica clínica es un poco más ya más eh, para un segundo o tercer nivel, porque nos habla básicamente de tratamiento, de conductas a seguir de acuerdo a los parámetros de PSA y sobre todo la estadificación. Ahorita, en esta guía de práctica clínica hay que identificar los principales factores de riesgo y sobre todo el tamizaje, es decir, a qué pacientes vamos a darle una conducta para que sea valorado por segundo nivel y sobre todo a qué pacientes vamos a biopsiar, que el objetivo de esta guía de práctica clínica es en el primer nivel de la atención tomar a los pacientes con factores de riesgo, pedirles un PSA, ver en cuánto se encuentran y a partir de ahí considerar si son de alto riesgo, mediano riesgo, de bajo riesgo y mandarlos a un segundo nivel para la toma de biopsia y seguimiento. Bueno, para esto nosotros hay que tomar en cuenta que el cáncer de próstata es una proliferación incontrolada de células epiteliales, secretoras luminales, células basales y células neuroendocrinas de la glándula prostática. Este es un comportamiento biológico potencialmente maligno y pronóstico heterogéneo relacionado con la edad. Es decir, normalmente la edad media del diagnóstico en el cual se pueden diagnosticar los pacientes es alrededor de los 66 años, ¿no? El 69% de las muertes se relaciona con hombres de 75 años de edad y en este caso es la principal causa de morbilidad y mortalidad de hombres relacionadas con el cáncer en nuestro país. Aquí tenemos una imagen muy buena sobre todo de la glándula prostática. Hay que tomar en cuenta que tienen varias zonas. Normalmente tenemos una zona transicional que es donde en un 20% que ocurre en un 20% de los cánceres y sobre todo es donde ocurre también el crecimiento prostático. Hablando de la hiperplasia prostática benigna, esta generalmente no tiene o no tiene tanta frecuencia de producir un cáncer de próstata. No hay una evidencia que desarrolle, una evidencia científica que relacione la hiperplasia prostática benigna de un cáncer de próstata. Tenemos una zona anterior y la zona periférica que con mayor frecuencia se encuentra en los cánceres de un 75%, la zona central 5% y tenemos la parte del conducto eyaculatorio que generalmente vemos en esta imagen cuando tenemos el crecimiento prostático pues nos van a pedir datos de obstrucción y también al igual del cáncer vamos a encontrar algunos datos de obstrucción y también afectación a nivel del trígono vesical cuando ya sobrepasa los niveles o ya está fuera de la cápsula de acuerdo a la clasificación de TNM y puede producirte otras manifestaciones, ¿no? Como hematuria. Bueno, hay que tomar en cuenta los factores de riesgo. Se debe de investigar en estos pacientes masculinos la historia familiar para un cáncer de próstata, sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, debido a que es el factor más fuertemente asociado para presentar esta patología, ¿no? Ya que a mayor cercanía del parentesco y menor sea la edad de presentación del cáncer, normalmente que son a los 60 años de edad, mayor será el riesgo de desarrollar un cáncer de próstata, que nos marca la guía de práctica clínica y nos recomienda bastante ampliamente. La guía de práctica clínica recomienda iniciar estrategias de diagnóstico oportuno en hombres a partir de los 45 años de edad, en presencia de factores de riesgo asociados con una historia familiar de cáncer de próstata y sobre todo en aquellos que son individuos de raza negra. Es decir, hay una mayor incidencia de que suceda en estas patologías, ¿no? Como les hemos comentado, pues básicamente el cáncer de próstata es una enfermedad de desarrollo lento, lo cual puede suponer un periodo de latencia de la patología hasta de 10 años de la enfermedad para que ésta sea clínicamente relevante. Y este es el motivo principal por el cual se tiene que tamizar a la población. Hay que tomar en cuenta que el tamizaje lo tenemos que hacer dependiendo si tenemos factores de riesgo o no. Ahora, como punto importante para el tratamiento, para el diagnóstico de esta patología tenemos el tacto rectal.
las cifras de PSA sérico total y la biopsia prostática ecodirigida. Esto nos va a evidenciar el diagnóstico. Importante, el tacto rectal normalmente vemos que también lo podemos asociar únicamente cuando tenemos un mayor a un T1, es decir, en el T1 pues básicamente no vamos a encontrar nada porque no es un tumor palpable. Quiere decir que solamente se va a localizar en algún lóbulo de la próstata, pero no lo vamos a poder tocar, ¿no? Generalmente nosotros lo podemos evidenciar cuando ya este es mayor a un T2. Es cuando ya nosotros podemos evidenciar básicamente crecimiento prostático, pero aún así tampoco, porque generalmente es muy pequeño, tiene que ser un T2A cuando ya hay invasión de la cápsula y sobre todo también cuando tenemos un T4, cuando ya va de tejido subyacente, cuando ya hay un crecimiento mayor de toda esta zona, ¿no? Pero evidentemente ahorita la vamos a mencionar con la clasificación. Las cifras de PSA sérico normalmente hay que tomar en cuenta que respecto al antígeno prostático específico, los valores normales serían pues, que sean menos de 4 nanogramos en mililitro. Pero vamos a ver que hay conductas a seguir en estos pacientes que son de alto riesgo, que independientemente del PSA, vamos a pedir la fracción libre o bien si tiene algún valor acercado a 2 o a 3 y tiene factores de riesgo, pues hay que mandarlo para la biopsia. Hay que también tomar en cuenta que la neoplasia intraepitelial prostática es una lesión precursora de cáncer de próstata. El cáncer de próstata en sí es un adenocarcinoma, generalmente de los acinos prostáticos y en forma de grupos celulares que infiltran la lámina basal y proliferan, reemplazando todo el estroma prostático, ¿no? Es decir, básicamente vemos aquí ya infiltración de todos los acinos en esta zona, ¿no? Que son estas cositas más pronunciadas a la lámina basal, las que se ven más marcadas de morado. Bueno, importante también reconocer que en este caso nosotros hay que tomar en cuenta que básicamente la edad de presentación es muy importante, ¿no? Bueno, aquí tenemos para adentrarnos un poco y para también conocer acerca de la anatomía y de las partes de la próstata, hay que tomar en cuenta que dentro de la glándula prostática, que esta es una forma como de una pequeña, básicamente como una almendra, más o menos es muy pequeña, pero hay que tomar en cuenta las estructuras que la rodean, por ejemplo, el conducto eyaculador y la uretra prostática, aquí el utrículo prostático, ¿no? Evidentemente, cuando hay un cáncer, pues obviamente tiene a afectar todo el tracto, toda la vía, todo el tracto urinario inferior, pero sobre todo si vemos que se acerca esta parte del trígono vesical, nos va a provocar alguna sintomatología importante. Por ejemplo, nos puede provocar un atrapamiento bilateral de los ureteros y en este caso puede provocar una anuria por obstrucción de origen supravesical. Hay que tomar en cuenta que básicamente nosotros en estos pacientes por clínica vamos a evidenciar un globo vesical. Bueno, hay que tomar en cuenta las zonas de la próstata. También hay que recordar que tenemos una zona central que rodea básicamente a la uretra prostática. Tenemos una zona fibromuscular, que es la zona B. Tenemos la zona de transición, que se encuentra entre la región periuretral y la zona B, que es la fibromuscular. Y sobre todo tenemos la zona periférica, la D, que esta es la de con mayor amplitud se localiza el cáncer de próstata. Bueno, importante también reconocer que hay que recomendar el tamizaje en hombres de riesgo promedio basal o solo en edad. No se recomienda realizar en estos pacientes porque pues obviamente ya que no se ha demostrado la utilidad de reducir la mortalidad específica de cáncer de próstata ni la mortalidad en general. Normalmente esta guía de práctica clínica vamos a ver dos cosas importantes, la edad y el PSA, es decir, obviamente la edad y los factores de riesgo asociados, sobre todo en familiares de primer grado que han tenido cáncer de próstata. Eso es muy importante también porque a partir de ellos nosotros vamos a hacer una evaluación del antígeno prostático, el antígeno prostático específico de acuerdo a alguna edad. Por ejemplo, se recomienda iniciar con estrategias de diagnóstico oportuno a hombres a partir de 45 años de edad, solo en presencia de factores
de alto riesgo asociados a cáncer de próstata, como es la historia familiar de un cáncer de próstata y en individuos de raza negra. Por otro lado, con riesgo promedio para el cáncer de próstata se conviene comentarles los riesgos y beneficios para iniciar la detección oportuna a partir de los 50 a los 69 años de edad. También se recomienda la detección oportuna en hombres con promedio de edad a partir de los 50 años y que básicamente se espera que ellos vivan al menos 10 años o más. Y se recomienda finalizar la detección oportuna a los 70 años de edad. Lo ideal es iniciar con la detección de cáncer de próstata a partir de los 50 a los 69 años de edad, ¿no? Porque vemos que ese es el pico de presentación de los pacientes, ¿no? Es decir, vemos que a esa edad pues ya normalmente van a tener un amplio margen de manifestaciones clínicas. Por otro lado, en pacientes que están fuera del rango de edad recomendado y la expectativa de vida sin factores de riesgo, se sugiere no realizar estrategias de diagnóstico oportuno, pues impacten en disminuir la mortalidad general y en la mortalidad de cáncer de próstata, ¿no? Bueno, es importante también tomar en cuenta la edad, los factores de riesgo y los rangos del APE, ¿no? Hay que tomar en cuenta cuáles son los rangos de corte para poder estratificar y sobre todo para obtener una sospecha de cáncer de próstata. Nosotros tenemos las pruebas de detección en pacientes con factores de riesgo. Lo que se recomienda es que, por ejemplo, a pacientes que tengan un AP, que tengan entre 40 y 69 años de edad, pero que tengan alto riesgo de padecer un cáncer de próstata, hay que iniciar la medición del antígeno prostático específico, ¿no? Hay que hacerlo de manera anal y oportuna para detectar alguna neoplasia. Bueno, aquí básicamente del lado derecho puse lo más relevante sacado de la guía de práctica clínica, que es lo que al final del día nos vamos a quedar con este video, ¿no? Factores de riesgo, pacientes con altos factores de riesgo para cáncer de próstata, iniciar de 40 a 69 años de edad. Lo que recomienda es que lo inicies desde los 50 a los 69 años de edad, pero si hay factores de riesgo, desde 40 a los 69 años de edad. Hay que medir este APE, ¿no? Bueno, importante también reconocer que el antígeno prostático en individuos hay que empezar a medirlo en individuos con riesgo promedio a partir de los 50 a 60 años de edad. Es decir, pues aquellos que básicamente no tengan familiares de cáncer de próstata como antecedente. Otra cosa importante es que no se recomienda, por ejemplo, no se recomienda el tacto rectal, ¿no? Hacerlo de una forma bastante aislada como método inicial para la detección del cáncer de próstata, porque no lo es. Generalmente la forma cualitativa que nosotros podemos medir, hacer un tacto rectal va a variar mucho y sobre todo hay que realizarlo cuando el personal médico esté experimentado en palpar próstata y sentir básicamente la consistencia de esta, ¿no? Pero pues evidentemente se necesitan realizar varios tactos para poder evidenciar alguna lesión maligna. Importante también tomar en cuenta que la detección, como otros puntos importantes, es que hay que realizar APE a partir de los 45 a los 69 años de edad en pacientes con un familiar padre o un hermano con antecedente de cáncer de próstata. Solamente un familiar, ya sea papá o ya sea hermano, que tengan cáncer de próstata, ok, se empieza a realizar a partir de los 45 a los 69 años de edad por el riesgo oportuno de presentar. Pero si tiene más de un familiar de primera línea, ya sea papá y hermano con cáncer de próstata, hay que realizar la medición del antígeno prostático específico a partir de los 40 a los 69 años de edad. Como les comento, esta guía de práctica clínica es exclusivamente de tamizar a los pacientes, de identificar factores de riesgo y mandar a realizar el APE. Otra cosa importante que nos recomienda es que, por ejemplo, si tenemos una cuantificación sérica del APE que es igual o menor a 2.5 nanogramos en mililitro, hay que realizar medición cada 2 años, ¿no? Pero si este es mayor a 2.5 miligramos en mililitro, hay que realizar la medición cada año, ¿no? Esto es muy importante y es que así lo menciona la guía de práctica clínica como puntos de corte, ¿no? Hay que recordar que si son menos de 2.5 cada año, cada 2 años. Si es mayor a 2.5 cada año, ¿no? Como otra prueba inicial, ¿no? Pero esta guía de práctica clínica también nos menciona algo importante. Por ejemplo, si estamos en una edad
de 50 a 69 años de edad con riesgo promedio, básicamente, que estos pacientes podríamos decir que son pacientes que tienen en realidad los factores de riesgo, que es la edad, pero no tienen como factor de riesgo el antecedente heredofamiliar de un familiar de cáncer de próstata, pues hay que iniciar con este APE, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un APE inicial en estos pacientes mayor a 3.0 nanogramos en mililitro, hay que repetir el estudio de 1 a 3 meses después de este resultado inicial. Hay que recordar que, por ejemplo, si este sale un poco mayor a 2.5, lo hacemos cada año. Pero si sale menor a 2.5, lo hacemos cada año. Pero si desde el inicio encontramos un APE mayor a 3, hay que repetirlo al mes o a los 3 meses de este estudio inicial. Si, por ejemplo, si estos APEs permanecen en 3.5 nanogramos en mililitro, hay que cuantificar ahora el APE libre y repetir el APE total de manera simultánea, ¿no? Esto también nos va a dar un punto importante porque a partir de aquí nos va a aumentar la sensibilidad de identificar de diagnosticar un cáncer de próstata, pero sobre todo para mandarlo a un segundo nivel a biopsiarlo, ¿no? Bueno, ahora, como punto importante es que se recomienda considerar el envío de APE cuando sea mayor a 3.0 miligramos o si el APE sérico ha aumentado un 20% con respecto al año previo. Es decir, se ha aumentado una quinta parte de lo que sería el APE inicial, ¿no? Durante el año. Hay que remandarlo a segundo nivel para la biopsia. Ahora, si por ejemplo, si los valores de APE en un paciente de 50 a 69 años de edad ya son mayores a 5 nanogramos en mililitro, en ocasiones consecutivas hay que enviarlo a segundo nivel para la toma de biopsia. Esto es muy, muy importante, porque normalmente nos habla desde que el inicio, pues básicamente tiene mayor a lo esperado del punto de corte, ¿no? Que nosotros en teoría consideraríamos normal cuando es menos de 4 nanogramos en mililitro, pero si este tiene más de 5 desde la toma inicial, hay que repetir este APE y mandarlo a segundo nivel para que se pueda evaluar la biopsia transrectal. Esto como punto de consideración clínica, esto es muy, muy importante. Ahora, por otro lado, tenemos ahora pacientes de 45 a 69 años de edad con alto riesgo de cáncer de próstata, que habíamos comentado que estos pacientes son los que tienen un familiar de primer grado de cáncer de próstata, ya sea hermano o papá. Si tienen más de dos familiares, pues ya sería a partir de los 40, pero son de los 45, ¿no? Y tiene un APE total de 2.5 a 3.9 nanogramos en mililitros, se tiene que enviar a segundo nivel para la toma de biopsia de próstata, si el APE libre es menos de 25%. O sea, la conducta a seguir es que haces un APE y te sale entre 2.5 y 3.9. Es que es básicamente hacerlo, ya un poco más específicamente, tendrías que hacer otra toma, ¿no? O sea, tendrías que hacer el antígeno prostático específico libre. ¿Por qué? Porque tienes el factor de riesgo, y por lo tanto, si tienes un factor de riesgo es que lo vas a hacer un poco antes de los 50 años, ¿no? Esa sería la indicación para poder hacer el antígeno prostático libre, y sobre todo si este es menos de 25%, lo mandas luego a segundo nivel para la toma de biopsia, ¿no? Importante, por ejemplo, se debe de enviar a segundo nivel de atención para la toma de biopsia a hombres que en la segunda toma del APE se cuantificó de 3 a 5.5 miligramos en decilitro y el porcentaje de APE libre fue menor a 25%, ¿no? Esto específicamente hablando de los pacientes de entre 50 y 69 años de edad, que son básicamente el riesgo promedio, ¿no? Bueno, esto básicamente es muy, muy importante. Ahora, en pacientes de 50 a 69 años de edad con riesgo promedio de cáncer de próstata y una peli total inicial mayor a 3 nanogramos en mililitro, tienes que hacerle también un APE total después de 3 meses, de 1 a 3 meses, como también lo marca en la diapositiva anterior, pero si este te sale mayor a 5.5 nanogramos y vemos que, por ejemplo, se cuantificó el porcentaje de APE libre,
Básicamente tú lo mandas a biopsia para que le tomen la biopsia rectal a segundo nivel. Es decir, los puntos o las segundas tomas del APE total entre el primero y el tercer mes van a ser muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque vamos a ver la elevación. Si vemos que está sobre elevado mayor a 5.5, rápidamente indicaríamos una toma de biopsia, ¿no? Por eso es que es muy, muy importante recordar estos puntos de corte. Y como les comentaba, esta guía de práctica clínica se basa específicamente en puntos de corte, en edad y factores de riesgo, ¿no? Por eso la importancia de reconocer los grupos etarios para iniciar con la medición del antígeno prostático específico. Y bueno, ¿cuáles serían las medidas preventivas para medir la posibilidad de cáncer de próstata? En este caso, la guía de práctica clínica nos marca que la única estrategia preventiva efectiva para disminuir el riesgo de cáncer de próstata altamente agresivo es un adecuado conocimiento del comportamiento biológico de este tipo de tumores, además de identificar a pacientes con alto riesgo de cáncer de próstata, es decir, aquellos que han tenido familiares de primer grado de cáncer de próstata, ¿no? Conocer las estrategias de detección oportuna es indispensable para disminuir la mortalidad por cáncer de próstata, sobre todo si encontramos pacientes que tienen factores de riesgo, es decir, familiares de primer grado y más si tienen más de dos, o sea, puede ser un papá y un hermano. Obviamente hay que tomar en cuenta a esos pacientes para luego pedirles un antígeno prostático específico a partir de los 40 años, ¿no? Y bueno, hace falta generar datos epidemiológicos fiables y convenientes de la población mexicana para establecer estrategias dirigidas. Bueno, todo esto podemos decir que resumimos la guía de práctica clínica de la prevención y obviamente el tamizaje del cáncer de próstata. Recordar que esta guía de práctica clínica se basa en identificar factores de riesgo y pedir antígenos prostáticos específicos, clasificarlos cuánto nos puede dar el antígeno prostático específico total y de ahí básicamente a referirlos a segundo nivel para la toma de biopsia, ¿no? Esto es lo que habla específicamente esta guía de práctica clínica. En la otra guía de práctica clínica, que es diagnóstico y tratamiento, ya es un poco más pesada porque nos habla básicamente del tratamiento de acuerdo a los estadios, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con la primera parte que es el paciente masculino asintomático que acude a consulta, ¿no? Hay que investigar factores de riesgo para cáncer de próstata y determinar el grupo de edad del paciente, ¿no? Hay que tomar en cuenta si hay un antecedente familiar en primer grado de cáncer de próstata o origen étnico que predomina básicamente en la raza negra, ¿no? Ok, vemos si tiene factores de alto riesgo para cáncer de próstata. Si sí los tiene, iniciamos con estos pacientes a tamizarlos a partir de los 40 años, ¿no? Paciente de 40 a 69 años de edad. Ok, ¿no los tiene? Podemos empezar con la edad promedio que es de 50 a los 69 años de edad. Bien, entonces vamos a iniciar primero con la parte de que no hay factores de riesgo, es decir, de los 50 a los 69 años de edad. En consenso médico, el paciente se realizó el APE, ok, si no se lo realiza también hay que tomar la decisión, pero la guía de práctica clínica te menciona que hay que comentarles a los pacientes la importancia de realizarse el APE, ¿no? La medición del antígeno prostático específico. Esto es muy, muy importante comentarles al paciente porque esto nos va a ayudar a prevenir en un futuro un cáncer de próstata. Sobre todo si no hay factores de riesgo, ¿no? Bueno, al igual que si sí los hay. Pero si sí acepta pasar a realización del APE, hay que ver si el resultado de APE es mayor a 2.5 miligramos. Hay que realizar la segunda determinación en un lapso de un año, pero si es menor o igual a 2.5 hay que hacerlo cada 2 años. Esto específicamente en los pacientes que no tienen factores de riesgo, es decir, de la edad promedio de 50 a 69 años de edad. Ok, vemos que estos pacientes en el caso de que fuera de cada 2 años, que salió menos a 2.5 miligramos, o si es cada año que sale mayor a 2.5 miligramos, hay que hacerles otro APE, ¿no? Pero si este reporta que es igual o mayor a 3 nanogramos en mililitro, si lo reporta, pues hay que repetir el APE dentro de 1 a 3 meses después del último resultado, ¿no? Si no lo reporta, que sea mayor a 3, le damos seguimiento con respecto a los valores de APE total y libre hasta los 69 años de edad. Es decir, ya sea cada 2 o cada año. Ok. Entonces, si sale que a los 3 o al 1, al primer o al tercer mes
se reporta un valor entre 3 y 5 miligramos, hay que realizarle la determinación de un AP libre y un AP total simultáneamente, ¿no? Entonces, si ya después de esto nosotros vemos que el AP total es mayor o igual a 5 nanogramos de mililitro, o es de 3 a 5 nanogramos de mililitro, pero tiene un AP libre menor a 25%, si esto lo cumple, hay que mandarlo a segundo nivel para biopsia transrectal. Y así es como terminamos de tamizar un paciente que está en el rango promedio, ¿no? De los 50 a los 69 años de edad. Ahora, hay que recordar muy bien estos valores, tanto de AP total como el AP libre, ¿no? El porcentaje de AP libre para poder mandarlos a segundo nivel. Ahora, vamos a pasar con la parte de que sí tiene factores de riesgo, es decir, empezamos desde los 40 a los 69 años de edad. Vamos a ver si se les realizó la cuantificación de AP, ¿no? Si el resultado es que sí, pero sale a 2.5 o a 3, hay que determinar el AP libre, ¿no? Pero si este es menor a 2.5 miligramos, ok, hay que realizarle la segunda determinación de AP cada 2 años y posteriormente cada 2 años hasta los 69 años de edad, que es cuando ya se acaba de tamizar a la población para cáncer de próstata. Ok, importante. Si no se cuantificó, hay que informarle la importancia también de formar parte de la detección oportuna de cáncer de próstata, sobre todo porque estos pacientes tienen el factor de riesgo de cáncer de próstata en un familiar de primer grado. Ok, ya después de que le informamos y estos pacientes tienen estos valores de AP y después de cada 2 años o cada año de determinarle este porcentaje, reportamos que a los 2 años el AP es de 2.5 a 3 miligramos y el AP libre es menor a 25. Si esto lo reporta, hay que mandarlo a biopsia, ¿no? Hay que recordar este punto de corte, ¿no? Aquí, como vemos en los pacientes de los que no sean de alto riesgo, como les de alto riesgo, es que disminuye también el diagrama de flujo para estos pacientes. Es decir, si encontramos esta cantidad de AP libre de menos de 25%, pero si tiene 2.5 a 3, luego los estaríamos biopsiando, ¿no? A diferencia de los de bajo riesgo, que podemos tener un valor hasta de 5 miligramos de AP total, y esperamos con el AP libre menos de 25% para poder biopsiarlos, ¿no? Aquí no, aquí tiene que ser de 2.5 a 3, ¿no? Pero si no lo reportan, pues básicamente tenemos que determinar el AP total y el porcentaje de AP libre y dar seguimiento de acuerdo a los resultados. Y así es como nosotros concluimos este diagrama de guía de práctica clínica muy importante de cáncer de próstata.